Hoy, Matthew, Kenny y Michael se pasean con sus madres por las calles de Nueva York. Quieren ir a un reconocimiento de rutina al Dr. Richard O'Reilly, uno de los médicos que contribuyeron decisivamente a que los niños vencieran la enfermedad. En la estación de aislamiento del Instituto Sloan Kettering pasaron 2 años y medio de su vida. Dr. O'Reilly, ¿qué enfermedad era esta? La médula ósea de Matthew Ruffer y Kenny Marton no producía leucocitos, los soportes propiamente dichos de nuestro sistema inmunitario. Lo único que podía salvar la vida de estos niños era el trasplante de médula ósea de donadores compatibles. El principio en que se basa el funcionamiento de la defensa inmunológica se ha podido aclarar en los últimos años. No obstante, se plantean sin cesar nuevos problemas. En Nueva York, como en muchos otros laboratorios del mundo, se intenta buscar resolución. Las células humanas, como las de todos los seres vivos, bacterias, virus y proteínas, tienen en su superficie determinadas características diferenciales. Una especie de matrícula inmunológica que las caracteriza y las hace inconfundibles. Los inmunólogos hablan de marcaje antigénico. Durante los millones de años de evolución que median entre el protoblasto, de estructura tan sencilla como la de esta ameba, y el hombre, que consta de unos 12 billones de células, el sistema inmunitario del organismo se ha desarrollado hasta llegar a garantizar la supervivencia. Solo de este modo pudo desarrollarse el árbol genealógico de la vida. Solo así, el organismo humano pudo encontrar y preservar su identidad. En un principio, el sistema inmunitario no tenía como fin la defensa contra los agentes infecciosos. Su función primordial consistía más bien en diferenciar el sí mismo del otro, lo que formaba parte del propio organismo y lo que le era extraño. Esta evolución duró miles de millones de años. El protoblasto marca el principio de la vida sobre la Tierra, que se irá desarrollando a través de diversas fases y formas. Microbios, plantas, insectos, peces y aves, hasta los mamíferos y, finalmente, el hombre. La inmunología ha sido uno de los temas principales de la última conferencia de prensa de Höchst sobre la investigación farmacéutica. A este respecto, el Dr. von Pöllnitz, miembro del Consejo de Dirección de Höchst, declaró: La inmunología, es decir, la ciencia de las defensas naturales del organismo, ha hecho tales progresos en los últimos años que el desarrollo de la medicina moderna ya no se puede concebir sin los logros de aquella. Por este motivo, aumenta constantemente en las universidades y en la industria farmacéutica el número de científicos que se dedican a la inmunología. Solo en Bering-Werke trabajan más de 100 investigadores en este sector de vanguardia. Este instituto, fundado por Behring en 1904, en las inmediaciones de la ciudad universitaria de Marburgo, goza hoy de renombre universal. Ya se trate de nuevas vacunas, trasplante de órganos, mejores medios de diagnóstico, lucha contra el reumatismo y la artritis e incluso contra el cáncer, Bering-Werke se halla siempre presente. Con frecuencia se celebran aquí reuniones que deciden sobre el futuro de la inmunología. Así, por ejemplo, el profesor Ax discute en este laboratorio con sus colaboradores. En primer lugar, vamos a plantearnos la cuestión de dónde provienen realmente las células del sistema inmunitario. Y nos encontramos con la médula ósea, en particular la de los huesos largos. Esta médula genera las células del sistema inmunitario. Es decir, todas las células que lo integran proceden en el caso del hombre de la médula ósea. Hemos entresacado los dos actores principales del referido sistema inmunitario, los macrófagos y los linfocitos.
Los macrófagos, una forma especial de los leucocitos, pueden fagocitar y digerir las bacterias y otras sustancias extrañas. Estos importantes peones en la lucha contra los agentes infecciosos son diminutos. 10.000 de ellos tienen cabida en el punto de una I. Junto con los linfocitos, otra forma de los leucocitos con características muy especiales constituyen la guardia de nuestro organismo. Nos desenvolvemos en un mar de microorganismos. Sin nuestro sistema inmunitario, sucumbiríamos muy pronto ante el asedio persistente de los virus y bacterias. Nuestro sistema inmunitario está constituido por los macrófagos, las grandes células fagocitarias, los linfocitos, en su carácter específico de productores de anticuerpos o como células T, que actúan directamente contra las sustancias extrañas al organismo. Ellos son nuestros aliados invisibles. Algunos de estos guardianes patrullan por el organismo las 24 horas del día. Para ello, tienen sus propios recorridos de vigilancia, las vías linfáticas, aquí en verde. La mayoría de los linfocitos se mantienen hasta cierto grado en estado de alerta en los ganglios linfáticos, reconocibles aquí en forma de nódulos verdes. En caso de urgencia, pueden intervenir inmediatamente contra las bacterias y los virus. Durante toda la vida nos protegen contra innumerables agentes infecciosos. El profesor Barnard, que vemos aquí durante una visita en la casa matriz de Höchst, revolucionó el mundo con el primer trasplante cardíaco. Es cierto que pudo resolver los problemas quirúrgicos de esta intervención, pero ciertas cuestiones inmunológicas aún no resueltas ponen freno al éxito definitivo de la cirugía de trasplantes. El organismo solo tolera un órgano trasplantado cuando el marcaje celular de donador y receptor coinciden ampliamente. Al descubrimiento de muchos componentes del marcaje celular ha contribuido esencialmente el profesor holandés Johan van Roodt. Sus méritos han sido recompensados con el premio Robert Koch, que le fue entregado por el profesor Winacker. A propuesta del Consejo Científico, la Fundación Robert Koch ha decidido conceder este año el premio que lleva su nombre al profesor Van Roodt, del Departamento de Inmunohematología de la Universidad de Leiden. Los trabajos del profesor Van Roodt en su instituto de la Universidad de Leiden, Holanda, han permitido sobre todo impulsar decisivamente un sector de la cirugía, el trasplante renal. Desde 1960 se han trasplantado en todo el mundo unos 30.000 riñones, cada vez con mayor éxito. Los trasplantes de órganos solo se realizan con éxito cuando el marcaje celular de donador y receptor son muy similares. Por eso, antes de cada trasplante, se realiza una serie de ensayos inmunológicos para verificar si existe una amplia compatibilidad. Behring-Werke es uno de los principales productores de los reactivos necesarios para este fin. En el programa de investigación de Höchst, y especialmente de Behring-Werke, en Marburgo, la inmunología ocupa un lugar primordial. A ella se destinan alrededor del 17% de los gastos anuales de investigación, unos 60 millones de marcos. El profesor Van Roodt no solo ha impulsado el reconocimiento de la compatibilidad tisular en los trasplantes, sino que en su instituto de Leiden se encuentra también el mayor centro europeo para la gestión de riñones de donadores, el Eurotransplant. Aquí se conservan muestras tisulares de posibles receptores de riñones. Miles de personas que esperan la oportunidad de un trasplante. Eurotransplant van der Vecht. Ja, hier ist Dr. Flug aus Fulda. Ja, guten Tag. Ich hätte Ihnen einen Nierenspender an. Ja. Ja. Die Blutgruppe ist A1. A. Anton. Rhesus positiv. Rhesus positief. Die Typisierung wie folgt. A1. A1. B7. Ja. Und B13.
Okay, vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. El cerebro de este vital centro de gestión salvadora es un ordenador que almacena los datos de los pacientes con afecciones renales en distintos países europeos y averigua en menos de una hora el receptor apropiado para un riñón donado. La enfermera danesa Liz Larsen, de compras por Copenhague. Una llamada mundial de socorro permitió hallarla como donadora apropiada de médula ósea para Matthew Raffer. También en este caso, el éxito del trasplante para activar el sistema inmunitario del niño enfermo dependía decisivamente de la máxima concordancia posible de ambos marcajes celulares. Las 6 donaciones de médula ósea de Liz Larsen salvaron la vida de Matthew Raffer después de una lucha dramática. El médico rural inglés Edward Jenner, cuya memoria honra esta estatua en el Kensington Garden de Londres, descubrió la huella de nuestros aliados invisibles a principios del siglo XIX. En esta cabaña se llevó a cabo una experiencia que iba a trazar un nuevo camino para la medicina. Se inyectó al joven James Phipps el virus inofensivo de la viruela vacuna. Según los críticos de la época, al vacunado le saldrían pronto cabecitas de vaca. Sin embargo, los burlones enmudecieron rápidamente. La sospecha de Jenner se mostró cierta en la práctica y James Phipps quedó también inmunizado contra la viruela auténtica. Esta epidemia asolaba por entonces a Europa. Prevención de las enfermedades. Jenner descubrió una de las mayores virtudes de la inmunología. Pero solo un siglo más tarde, con la vacunación preventiva contra la rabia descubierta por Pasteur, comienza la marcha triunfal de las vacunas. Y Emil von Behring, a principios de siglo, descorre el velo que cubría hasta entonces el mecanismo de acción de la defensa inmunológica. Descubrió las armas extraordinarias de que dispone el organismo contra los virus y las bacterias, los anticuerpos. Behring preparó un suero contra la difteria, cuya obtención se imaginaba muy sencilla en aquel tiempo el caricaturista de esta revista satírica. En 1901, Behring fue galardonado con el primer premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la seroterapia. Paul Ehrlich es el creador de la quimioterapia, pero también el principio básico de la inmunología se basa esencialmente en su famosa teoría de las cadenas laterales. Ayudó decisivamente a Behring en la concentración y valoración del suero contra la difteria. Behring preparó sus vacunas primero en Frankfurt, con ayuda de Fachwerke Höchst, y más tarde en Marburgo. Los primeros donadores de suero fueron caballos. Entretanto, los caballos han perdido mucha importancia, pues el suero de anticuerpos se obtiene hoy en primer lugar de la sangre humana. Actualmente, los caballos solo son importantes como proveedores de sueros contra el veneno de las serpientes, arañas, escorpiones y para la vacuna contra la rabia. Se emplean también en ciertos medicamentos destinados a inhibir las reacciones de rechazo del organismo en el trasplante de órganos. Behring Werke produce hoy numerosas vacunas para la inmunización activa. En esta instalación totalmente automatizada, que además cumple con todas las exigencias de seguridad, se obtienen todas las semanas vacunas contra la gripe a partir de 250.000 huevos de gallina incubados. Vacunación, es decir, prevención de las enfermedades. La vacunación se basa en el mismo mecanismo de acción común a todos los procesos inmunológicos, es decir, en la pugna entre antígeno y anticuerpo. Los gérmenes patógenos atenuados y privados de su nocividad se introducen en el organismo. Por ejemplo, los agentes de la poliomielitis o del cólera, los virus de la viruela o de la gripe.
Los gérmenes patógenos que ha conocido el organismo mediante la vacuna ya no pueden emprender ningún ataque contra nuestros aliados invisibles que han sido, en cierto modo, alertados. El organismo está inmunizado. Muchas enfermedades graves han sido superadas mediante la vacunación. El tifus, la difteria, la escarlatina, el sarampión, el tétanos y ahora también la rabia. No obstante, con las vacunas ya disponibles, no quedan aún resueltos todos los grandes problemas de este sector. Los investigadores de Behring-Werke se afanan en elaborar otras nuevas contra enfermedades que no han sido todavía erradicadas totalmente. Por ejemplo, la hepatitis infecciosa y diversas afecciones bacterianas y reumáticas. Behring-Werke presta una atención especial a la lucha contra las enfermedades tropicales. La importancia de estas investigaciones fue subrayada en la conferencia pronunciada con motivo del centenario de la Federación de Industrias Químicas Alemanas en Berlín por el profesor Westphal, uno de los más destacados inmunólogos alemanes. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente la cuarta parte de la población mundial sufre de enfermedades parasitarias. Tan gigantesco problema requiere una cooperación respaldada eficazmente por el Estado entre la investigación privada e industrial en estrecha colaboración con los países afectados. Egipto, país del Nilo, con una cultura milenaria, actualmente el más poblado de los estados árabes. Los habitantes de este país sufren aún de una enfermedad que causaba millones de muertes en el tiempo de los faraones, la bilharciosis. Hoy padecen todavía sus estragos alrededor de 300 millones de seres humanos. Recibió su nombre del investigador alemán Theodor Bilharz, que descubrió el agente causal en 1883. La bilharciosis es causada por trematodos cuyas larvas, las cercarias, que viven en las aguas, constituyen una fuente de infección permanente. En las aguas se desarrolla la mitad de la vida egipcia. Son proveedoras de alimento, reserva de agua potable, lavadero público y canal de aguas residuales. Si se bebe el agua contaminada con cercarias o las larvas entran en contacto con personas que se estén bañando, penetran estas a través de la piel y se desarrollan en el organismo hasta convertirse en gusanos. En el Instituto Behring de Höchst-Orient, en el Cairo, los investigadores intentan romper este viejo círculo vicioso y trabajan para ello en la elaboración de una vacuna contra la enfermedad de los faraones. Para su primera fase de desarrollo, estos parásitos portadores de la muerte necesitan un huésped intermedio, el caracol de agua dulce. En el Cairo se analiza en el laboratorio el comportamiento de las cercarias y su huésped. Estas cercarias son una amenaza mortal para el hombre, pues solo en este estadio pueden penetrar a través de la piel las larvas de los parásitos, cuyo tamaño es solo de una fracción de milímetro. En el organismo se convierten en gusanos de unos pocos milímetros. El desenlace es una muerte horrenda después de prolongados sufrimientos. La lucha contra la bilharciosis, la enfermedad milenaria, no es solo una tarea médica, sino también primordialmente humanitaria. Brasil, por su superficie el mayor país del continente sudamericano y con 107 millones de habitantes, el más poblado de los estados de Iberoamérica. Uno de cada 4 adultos de este país muere de una enfermedad perniciosa, la enfermedad de Chagas. La más afectada es la población rural. Los barbeiros son rondadores nocturnos.
Estas chinches son los transmisores de la enfermedad de Chagas. Con la trompa, taladran la piel y chupan la sangre, contaminando el punto de la picadura con sus heces y transmitiendo así el agente infeccioso, el tripanosoma, minúsculo parásito flagelado. Después de la infección, suelen presentarse trastornos graves en el hígado y bazo, sistema nervioso y corazón. Una enfermedad peligrosa que suele terminar con la muerte. Dedo de Deus, el dedo de Dios, uno de los distintivos de Teresópolis. En el Instituto Behring de esta ciudad, el doctor Darling y sus colaboradores estudian la elaboración de una vacuna contra la enfermedad de Chagas. Para ello, es necesario cultivar los agentes infecciosos en frascos y grandes fermentadores. Después del tratamiento ulterior de los antígenos, los investigadores ensayan la acción inmunizante en la experimentación animal. Paralelamente a las pruebas de laboratorio, se realizan trabajos experimentales a gran escala en colaboración con los expertos brasileños. El resultado será, de ello están seguros los investigadores de Behring, una vacuna eficaz y bien tolerada contra la enfermedad de Chagas. En esta tarea, Behring colaborará estrechamente con el Instituto Osvaldo Cruz, en Río de Janeiro, que lleva el nombre de aquel médico que, a principios de siglo, fue ridiculizado en su tierra por la enconada lucha que emprendió contra las enfermedades infecciosas. Pero Osvaldo Cruz no se desalentó y, gracias a las medidas higiénicas que propagó, se ha logrado en Brasil un éxito decisivo contra la malaria y la fiebre amarilla. Profesor Schwick, ¿cuándo logrará Behring-Werke poner a disposición del hombre vacunas eficaces contra las enfermedades tropicales? Eso durará sin duda todavía algunos años. Pero como han podido observar, trabajamos intensamente en este campo y no dudamos que al final se impondrá el éxito. Actualmente figuran ya en nuestro haber resultados muy positivos con el desarrollo de agentes de diagnosis para la detección de afecciones parasitarias. Estos agentes de diagnosis se basan en la inmunología y su desarrollo se ha extendido también a otras muchas enfermedades, como el reumatismo, hepatitis, etc. Solo en la República Federal de Alemania se realizan anualmente alrededor de 80 millones de ensayos inmunológicos. Hay que contar con un crecimiento anual del 20%. Behring-Werke dispone actualmente de unos 150 preparados en este sector. El diagnóstico del reumatismo mediante el reactivo inmunológico de látex se ha convertido en un integrante habitual del diagnóstico médico precoz. También el amplio surtido de las llamadas placas Partinghen de Behring es un auxiliar de diagnóstico cuya ausencia no se concibe hoy en la consulta médica. En el color de las placas Partinghen, que se llenan aquí con reactivos, se distingue inmediatamente su indicación. Es muy sencillo operar con este método diagnóstico, basado igualmente en el mecanismo de acción inmunológico antígeno-anticuerpo. Permite además determinar la concentración de componentes proteicos en el suero. También el reconocimiento precoz y el control terapéutico de las afecciones cancerosas llevan camino de convertirse en realidad en un día no muy lejano con la ayuda de la inmunodiagnosis de Behring. Robert Good, director científico del Instituto Sloan Kettering de Nueva York. Vivimos en un mar de microorganismos, de virus y bacterias. Y es nuestro sistema inmunitario capaz de reconocer y distinguir entre el propio organismo y los agentes extraños quien levanta una barrera contra las incursiones patógenas. Numerosos pacientes cancerosos, por ejemplo, no mueren realmente de cáncer, sino de infecciones. Los efectos de la afección cancerosa y su tratamiento perturban el sistema inmunitario, destruyendo su capacidad salvadora de combatir los agentes patógenos. Así, el hombre queda a merced de la infección. Por último, el cáncer aparece probablemente cuando el sistema inmunitario de un individuo deja de funcionar como es debido.
Por ello, es de esperar que la inmunología nos permita también un día triunfar contra el cáncer. En el Laboratorio para la Investigación del Cáncer de Höchst se congelan células tumorales con nitrógeno líquido con el fin de disponer en todo momento de las mismas para ensayos. El profesor Gericke investiga con sus colaboradores nuevas sustancias para combatir el cáncer. Dr. Thomas, your name is connected with the theory of immunological surveillance. What does that exactly mean? It's a theory that... El cancerólogo norteamericano Louis Thomas fue el primero en desarrollar la teoría de que las células cancerosas poseen también marcajes en su superficie que, en circunstancias normales, permiten que éstas sean reconocidas como extrañas por el sistema de vigilancia del organismo y eliminadas. Si esto es así, ¿por qué nuestros aliados invisibles, que pueden reconocer y combatir toda clase de virus y bacterias, se muestran tan poco eficaces contra las células tumorales? Una de las explicaciones posibles es que las células cancerosas pueden formar una especie de capa de camuflaje sobre el marcaje de su superficie celular. Como consecuencia, nuestros aliados invisibles ya no pueden reconocer como extrañas las células tumorales enmascaradas ni combatirlas. Los investigadores americanos y de Behring-Werke han encontrado, sin embargo, un medio que permite eliminar esa capa de camuflaje. Para ello, se tritura mecánicamente el tumor que se extrajo de un animal para ensayos de laboratorio. Mediante la adición de una enzima, la neuraminidasa, se desprende la capa de camuflaje de la célula cancerosa, quedando nuevamente al descubierto las características del tumor. Esto permite que las células cancerosas sean reconocidas y combatidas por la defensa inmunológica del organismo. La inmunoreacción provocada por la reinoculación de las células cancerosas desenmascaradas suele ser tan fuerte que desde ahora son también reconocidas y aniquiladas las células cancerosas aún camufladas. Del 70 al 80% de los animales así tratados recuperaron íntegramente la salud. En los Estados Unidos se han logrado también con este método resultados alentadores en el hombre. Los aliados invisibles. Inmunidad para sobrevivir. Sin la inmunología, niños como Matthew y Kenny no hubiesen tenido la menor probabilidad de sobrevivir. Sin la inmunología hubiese sido imposible el trasplante de órganos. Sin la inmunología no existirían las vacunas ni los innumerables medios de diagnóstico para el reconocimiento precoz de las enfermedades. La inmunología puede contribuir a que un día se logre incluso triunfar sobre el cáncer. Poner cada vez más al servicio de la vida humana a nuestros aliados invisibles es el objetivo de los investigadores de Höchst y Behring-Werke. Niños o adultos, para todos nosotros supone la inmunología, al igual que para Matthew y Kenny Matone, la gran esperanza en la lucha contra la enfermedad y la muerte prematura. Ara fabriquem els rètols en general